Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestro invitado de hoy es Edison Arciniegas. Él es el director de la ONG Ciudadanía en Acción. Con él, bueno, vamos a hablar de muchos temas. ¿Cómo estás tú, Edison? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bueno, aquí estamos y muy preocupado cada vez que te escucho hablando de la situación de la alimentación en Venezuela, ¿no? Es grave. Se nos complica. Cuando creíamos que las cosas empezaban a mejorar, desde abril del año pasado las cosas vienen registrando un índice pequeño de mejora, se nos aparece una mega crisis como la de gasoil. Súmale a eso la pandemia, ¿no? Súmale la pandemia, súmale a que no terminamos de tener reformas que incentiven el desarrollo de la cadena de valor del alimento, súmate la baja capacidad adquisitiva del consumidor. ¿Qué está comiendo el venezolano hoy? El venezolano promedio, y se puede hablar de un venezolano promedio, digamos. No se debería de hablar de un venezolano promedio, hay como dos promedios. Hay un promedio para un tercio y hay un promedio para dos tercios. Hay un tercio de consumidores que tienen acceso a dólares, hay un tercio de consumidores que tienen unos ingresos que promedian $700 o más, y hay otro conjunto de consumidores que no tienen ingresos dolarizados y que sus ingresos familiares no superan los $100 al mes. Esos dos grupos tienen dos dietas muy diferentes. En una dieta podemos tener un plato de comida de 750 gramos más o menos, de los cuales 45% son proteínas de origen animal, que es lo que tienen ingreso a dólares, y en otra dieta tienes un plato de comida de menos de 300 gramos, donde la presencia de proteína de origen animal es menos de 10%. Estamos hablando de gente que consume calorías contra calorías, arroz con yuca, en donde han venido desapareciendo, sobre todo la carne ha venido desapareciendo, hay una presencia tímida del huevo, hay alguna presencia del queso. El queso es la principal proteína de los pobres, la principal proteína de los que tienen ingresos en dólares es el pollo, pero hay un consumo importante de carne. Quienes tienen ingresos en dólares consumieron casi 40 kilos de carne el año pasado, según nuestras estimaciones. Es decir, hay un país muy bifurcado en términos sociales. Hay un país europeo, que es el de los que tienen ingresos en dólares, que es una clase media como la clase media panameña, y hay un país africano, que es de los que tienen ingresos en bolívares. ¿Qué hace Ciudadanía en Acción con toda esa información? ¿Cuál es el papel de ustedes? Mira, el papel de nosotros es ser un banco de ideas y de investigación. Nosotros somos proveedores de datos al Sistema de Naciones Unidas, trabajamos en alianza con la operación humanitaria. Digamos que nuestro rol es un rol muy atípico. Nuestro trabajo como organización es generar datos, generar monitoreo de cómo van evolucionando la disposición de los alimentos y el acceso a los alimentos en el país. Y el gobierno les abre la puerta para darles información. ¿Cómo hacen ustedes para tener toda la información con respecto, por ejemplo, a eso que hablamos de la dieta del venezolano? ¿Cómo hacen? Porque hacemos mediciones. Por ejemplo, nosotros medimos... ¿Cómo se puede hacer mediciones en pandemia, por ejemplo? Complicado, sobre todo con los actores logísticos. Nosotros tenemos una alianza cercana con actores logísticos. Nosotros podemos monitorear la movilización de los alimentos. Con el monitoreo de la movilización de los alimentos tenemos una diferencia de cuánto alimento hay disponible. Y por el otro lado tenemos un panel de 590 comunidades que nos permite medir qué están comprando la gente de las comunidades. Entonces, con esos dos pilares básicos de observación, nosotros empezamos a desarrollar investigaciones. Investigamos cuánto alimento hay, investigamos cuántos alimentos se adquieren, investigamos cuántos alimentos suministra el CLAP, los comos proteicos, e inclusive a través de... Ahora, fíjate eso. Por ejemplo, un estado pesquero, el estado Sucre, o vamos al estado Nueva Esparta, dos estados pesqueros. O Falcón. O Falcón, digamos, por mencionar. Es el que más eso. pesca tiene. Exacto, fíjate. Eso, la situación es igual en esos estados que en un estado no pesquero, por ejemplo. El mar cambia. No le resuelve a la gente que está en el mar resuelve bastante. Ajá. Digamos que la principal proteína de esos estados es el pescado. Pero cuando tú revisas... Que se hace caro aquí en Caracas, por ejemplo. Que se hace caro en Caracas. A pesar de que tenemos a pesar de que tenemos la Guaira bien. El gran tema es que cuando tú revisas también, cuando tú te alejas del mar y te vas a las poblaciones urbanas de esos mismos estados, el consumo es más o menos el mismo que el resto del país. La realidad es que los bienes de mercado están siendo pagados por alguien y el pescador pesca para vender. Queda una parte para el pescador, pero lo que va al mercado finalmente los que no tienen ingresos en dólares no lo adquieren. Pudiera decirse, claro, raspado, en Venezuela se pasa hambre. Sí, claro, en Venezuela hay un tercio de la población que está consumiendo menos de 1.200 calorías todos los días. Eso es hambre, en términos técnicos, abierta. Eso es subnutrición abierta. En los estudios que ustedes han hecho, ¿qué otro país se puede comparar con Venezuela en el hemisferio? En el hemisferio, nosotros tenemos unos indicadores que se aproximan a los de Guatemala. Están ligeramente mejores que los de Haití, por nuestras condiciones estructurales. Somos un país que nos hemos deteriorado mucho, pero definitivamente somos el país más desigual en términos alimentarios. Guatemala no tiene 2 tercios y 1 tercio. Guatemala tiene más o menos 40% en vulnerabilidad versus un 60% en estabilidad.
¿El CLAP cuánto resuelve realmente? El CLAP resolvió mucho, empecemos por ahí. El CLAP en 2017, 2018 y hasta parte de 2019 pudo ser hasta un 30% de las calorías disponibles. Hoy el CLAP no es más del 8%, el CLAP ha venido desapareciendo. Yo soy de la tesis que el Estado está desmontando el CLAP para favorecer las transferencias de dinero monetarias a través del carnet de la patria o del sistema patria. Es mucho más efectivo, llega a un volumen mayor de comunidades y la gente lo ve mucho mejor. Ajá, pero con ese dinero la gente puede comprar cosas más allá de lo que recibía del CLAP. Sí, claro que sí, evidentemente. El valor del CLAP en términos de mercado no llegaba a los ¿Y a qué porcentaje de la población llega a esas transferencias? Ajá. El CLAP estaba llegando este mes que acaba de cerrar, no llegó al 35%. Ajá. ¿Y las transferencias? Y las transferencias monetarias están cercanas al 80%. ¿De la población? De la población. ¿Y entonces cómo esa población está pasando hambre si le está llegando esa transferencia? Porque las transferencias son exiguas. Ajá. Las familias que más reciben $36 al mes, con 4 receptores. Es decir, habemos 5 o 6 miembros en una familia, 4 somos mayores de edad y recibimos algún tipo de transferencia del Estado, de alguno de los 11 programas que el Estado tiene, y sumados llegamos a $36. ¿Eso resuelve algo? Claro que resuelve algo. Un cartón de huevo cuesta $2, puedes comprar varios cartones de huevo, pero eso no te va a garantizar que estés fuera del riesgo alimentario. Entonces tienes un problema, menos que si no lo tuviera, en efecto. ¿Ayuda? Sí, claro que ayuda. Una mirada a los viejos, a la tercera edad. ¿Cómo se está alimentando la tercera edad? Mira, yo te diría que lo primero que tendríamos que hablar de los viejos es el incremento, es la reducción de la esperanza de vida. Este era un país que cuando llegó la revolución tenía una esperanza de vida de 73 años. A mediados del gobierno del presidente Chávez la esperanza de vida pudo llegar a 76. Algunas estimaciones incidentales en las que hemos participado dicen que la esperanza de vida está en 69. Podríamos decir que de acuerdo a esas mediciones incidentales, que no son necesariamente extrapolables, hemos perdido unos 6 o 7 años de esperanza de vida. Nuestros viejos se están muriendo antes. Nuestros viejos están padeciendo un fenómeno de subnutrición tremenda, porque además nuestros viejos son generosos. Generalmente a donde hay un abuelo pensionado hay una familia anexa. Ese abuelo contribuye a la alimentación. En detrimento de la propia. En detrimento de la propia. Entonces el abuelo está alimentando al nieto a costa de su propia vida. El abuelo está satisfaciendo las necesidades alimentarias del hijo a costa de sus propias medicinas. Los abuelos, si hiciéramos un proceso de peso talla, hay unas ONG que lo hace, que los datos de ellos son abrumadores. Incidentalmente ellos reseñan hasta 60% de los abuelos con bajos en peso. Lamentablemente no está suficientemente visibilizado. Hemos hecho un gran esfuerzo en visibilizar la vulnerabilidad alimentaria de los niños, pero no hemos hecho un gran esfuerzo en visibilizar la vulnerabilidad alimentaria de los abuelos. Por eso se nos están muriendo antes. ¿Esos abuelos requieren de la misma cantidad de proteínas que una persona de 40 años, por ejemplo? Requieren una mayor ingesta de fibra, requieren menos proteínas, requieren más carga de proteínas con aminoácidos esenciales y menos carga de proteínas en términos brutos, es decir, menos carne y quizás requieren más carne, más carne, pollo y pescado. Más carne que... Sobre todo esto, hay que empezar a bajarle el contenido de granos en algunos casos por su capacidad de eglución. Es un trabajo de los nutricionistas, he ido aprendiendo algunas cosas, claro. Yo soy sociólogo. Claro, yo sé que eres sociólogo. Pero es grave. Los niños, ¿cómo se alimentan los niños hoy en día? De esa bifurcación. Ajá. Bueno, los niños del tercio están obesos. Sé que estamos en un país muy bifurcado. Tenemos niños obesos en un tercio y tenemos niños subnutridos en el otro. Tenemos retardo. La obesidad tampoco es salud, pero... Para nada. Y uno de los efectos de estar viviendo una circunstancia alimentaria como esta es que las madres que tienen capacidad alimentaria sobrealimentan a su niño como una medida de protección y terminan haciendo daño. Bueno, tenemos un retardo de crecimiento de casi 9 centímetros a los 8 años en promedio. Fíjate, tú eres sociólogo. Cuando tú te formaste en sociología, me imagino que no te imaginabas, que no pensaste que Venezuela iba a vivir una situación como la que tenemos, ¿verdad? Para nada. ¿Qué has aprendido en esta realidad que no te enseñaron en el aula como sociólogo, Edison? Mira, empezando que yo tuve en el aula gente a la cual aprendí a admirar y que luego he aprendido a desadmirar. A mí me dio clase Elías Agua. A mí me dio clase Jesús Faría. A mí me formaron en cierto marxismo científico en la universidad. Digamos que yo en la universidad aprendí... ¿Pero tú eres adeco o has sido adeco? Yo soy de formación socialdemócrata, adeco. No diría que soy un activista, pero al menos mi corazón late blanco. Mira, sí, pero fue mi formación, esos fueron los profesores que tuve. Yo me formé para hacer investigación de estructura de mercado. Esa era mi formación y eso fue lo que estudié también en mi estudio complementario. Pero en un momento de la vida nos dimos cuenta que qué sentido tenía hacer estudios de estructura de mercado cuando aquí el problema es que la gente no comía, que lo que teníamos que investigar era
cómo estaban las variables básicas de la seguridad alimentaria. Digamos que nunca pensé que un sociólogo se podría dedicar a la seguridad alimentaria. Y lo intentamos, aquí estamos. La universidad no me formó para eso, al menos el pregrado no. Ahora, fíjate, tú dices que dejaste de admirar a El Faría, a Elías Agua. ¿Por qué los desadmiras? Más a Agua que a Farías. Mira, Agua puso en marcha la política de desestructuramiento del sistema productivo primario más profunda que hemos vivido en nuestra historia. Y lo hizo porque es un hombre brillante, un hombre que entiende el sistema alimentario. Solo quien entiende un sistema lo puede desmontar. Desmontó el sistema primario. Cuando Agua llegó al Ministerio de Agricultura y Tierra, este país tenía casi pleno abastecimiento de maíz blanco. Hoy nosotros importamos 2/3 del maíz blanco que consumimos. Cuando Agua llegó al Ministerio de Agricultura, este país exportaba arroz, exportaba pasta, harina de maíz precocida, embutido. Hoy somos importadores netos de todo eso. Cuando Agua llegó, el gran sueño de las empresas mexicanas era metérsela en el mercado polar. Hoy se le metieron y de la mano del Estado. Entonces hay una responsabilidad de la gestión de Agua. Lo que estamos viviendo hoy no es responsabilidad del ministro Casto Soteldo. La responsabilidad del ministro Casto Soteldo es no haber hecho las reformas que permitirían que esto se reflote. Lo que estamos viviendo hoy es responsabilidad de la gestión de Agua. Ajá. Si tú fueras ministro de Agricultura y Tierras hoy, ¿qué harías? ¿Cuáles serían tus primeras decisiones? La primera decisión es promover una reforma de la ley de tierra. Nosotros, y de la ley de seguridad alimentaria. En la ley de seguridad alimentaria lo primero que necesitamos es consagrar que el alimento, además de un derecho humano, es un bien de mercado, que se garantiza por la vía del mercado. Porque alguien tiene que sembrar las caraotas y hay que pagarle por su caraota y tiene que tener cómo vivir de su caraota. Y para que eso lo pueda hacer, la tierra le tiene que pertenecer. Y esa es la segunda reforma que yo promovería. Necesitamos la propiedad pura y simple de la tierra. Sin propiedad pura y simple, sin seguridad jurídica, no va a haber seguridad alimentaria. Los países que tienen seguridad jurídica y economía abierta en el alimento tienen seguridad. Tú que eres de formación socialdemócrata, el concepto es como la reforma agraria, ¿no tiene sentido? Claro que tiene sentido, pero en el concepto del 61, yo lo decía en una reunión con campesinos, por cierto, de aquí salgo y voy a la Asamblea Nacional a un diálogo sobre el tema rural. Nosotros tenemos casi 35 millones de hectáreas no cultas, es decir, no habilitadas para la agricultura, que están en manos del Estado. Y el Estado promovió en el pasado entonces promover la ocupación de las tierras que estaban productivas. Aquí hay que mover las poblaciones que no tienen tierra a las tierras que están libres. Sí necesitamos reforma agraria, pero contra el principal latifundista que es el Estado. Ahora fíjate, también hay otros aspectos de todo esto. Las sanciones. El gobierno señala que las sanciones son responsables en gran medida de lo que estamos viviendo, que antes de las sanciones, antes de que Obama decretara que Venezuela era un país, una amenaza inusual extraordinaria, pues no había los problemas que tenemos hoy. ¿Cuánto de verdad tiene eso? ¿Cuánto de mentira? Mira, yo diría que unos nos cortaron la pierna y otros nos quitaron la muleta. Quienes gobiernan desmontaron el sistema alimentario nacional. No vamos a hablar del sistema petrolero, vamos a hablar del sistema alimentario. Si hubieran hecho todo lo demás, pero no hubieran desmontado el sistema alimentario, el país sería viable en términos alimentarios. Es más, tendríamos capacidad exportadora plena hoy y estaríamos generando divisas hoy que necesitamos a partir del sistema alimentario. Pero lo dañaron. Generaron inseguridad jurídica en el campo, generaron inseguridad jurídica en la industria, generaron controles de precio y el peor precio es el precio justo, porque es un precio arbitrario. Destruyeron la capacidad adquisitiva de los consumidores. Entonces nos cortaron la pierna. Es falso que las sanciones crearon la crisis es precedente. Ya nosotros en 2011 teníamos depresión de la capacidad adquisitiva de al menos el 40% de la población. Ahora, las sanciones nos quitaron la muleta, porque si la política que se desarrolló en 20 años, o en 20 años no, en 13 fundamentalmente, y ni siquiera en 13, en 5, los 5 años previos al 2012, si esa política de esos 5 años previos acabó con las capacidades productivas y de autoabastecimiento que tenía el país, y nos hicieron dependientes de las importaciones, las sanciones nos hacen imposible o casi imposible importar. Hoy tenemos una grave crisis del gasoil, porque la industria petrolera no refina suficiente y porque las sanciones nos impiden traer gasoil. Entonces pareciera que en el medio de dos conductas sociopáticas. O sea, pudiéramos decir que Maduro tiene una muleta y Guaidó tiene la otra. Pudiésemos decir que Maduro es el heredero de quien nos cortó la pierna, y no termina de resolver que nos pongan la prótesis. Y Guaidó es uno de los autores que nos hayan quitado la muleta. Porque la verdad es que hoy hay lobbies en Estados Unidos del entorno del señor Guaidó promoviendo que aquí no se puede importar gasoil, promoviendo que aquí no podemos traer semillas, promoviendo que aquí no podemos traer fertilizantes. Un dato clave:
Hasta el año 2018, el 60%... O sea que las sanciones, perdona, las sanciones no son entonces ninguna muletilla, hablando de muletas. No, las sanciones no son una muletilla, las sanciones son una política deliberada. Una cosa buena del sistema americano que es transparente. En 3 años van ellos a liberar los documentos de lo que se hizo hace 3 años. Cada 6, 7 años ellos liberan. Ahí vamos a ver quiénes fueron los que hicieron lobby por las sanciones, documentados. ¿Tú conoces alguno? Sí, pero no lo voy a mencionar. ¿Pero son del entorno de Guaidó? Sí, claro. Muy con cargos y todo. Pero te iba a decir el sistema de fertilizantes. En este país, hasta el año 2018, el 60-67% de fertilizantes que había en el mercado, el NPK, que es el caballo de batalla de la agricultura, era de monómeros. Apenas llegó Carmen Elisa Hernández a la presidencia de monómeros designada por Juan Guaidó, se pararon las exportaciones de monómeros de Colombia hacia Venezuela. Dígame si quieren al país haciéndole eso. Yo no digo que Maduro lo quiere, porque no creo que tenga evidencias de que lo quiera, pero creo que quien me corta el suministro de fertilizante tampoco me quiere. ¿Quién desquiere más al país, Maduro o Guaidó? Están compitiendo. Y ese es el gran problema que tenemos hoy. Estamos en el medio del fuego cruzado de una élite política que no está sufriendo lo que sufre la gente. El gobierno porque no reforma. El gobierno porque no termina de asumir que solo abriendo la economía esto se va a recuperar. No termina de tener la valentía, y si lo hace tendremos que acompañarlo. Ajá, y te pregunto, ¿y tú crees que si el gobierno toma esas medidas, abre la economía, toma las decisiones que tú crees que hay que tomar, está en capacidad de lograr esos cambios o ya no se lo permiten desde afuera? Yo creo que lo puede lograr con mucha más dificultad de que si tuviera la anuencia de los de afuera. Pero aquí hay un tema clave hoy, el anaquel. Hoy no hay desabastecimiento, va a haber desabastecimiento por el gasoil. Pero si no tuviésemos la crisis del gasoil, no habría desabastecimiento. ¿Por qué? Porque logramos equilibrio de mercado en el anaquel. Hoy tenemos la harina de maíz precocida más barata de toda la historia de este país. ¿Tú sabes por qué? Porque abrimos la economía y obligamos a los grandes oligopolios de la producción de harina de maíz precocida a competir. Y hoy ganan menos, pero venden más. Y eso es bueno. Al final, ¿quién está ganando? El consumidor. Si el consumidor venezolano tuviese un poquito más de capacidad adquisitiva, estaría feliz, porque los alimentos son más baratos que nunca. ¿Tú que eres experto en ese tema alimenticio o alimentario, en las políticas alimentarias, en la investigación sobre este campo, ¿te gustaría que Lorenzo Mendoza fuese presidente de Venezuela, que es un hombre dedicado a la industria del alimento? No. ¿Por qué no? Porque Venezuela necesita un político. La política para los políticos. Nosotros necesitamos a alguien que sepa manejar las variables políticas, que sepa construir consenso. El mundo de la empresa es un mundo muy autoritario, igual que el mundo hasta de las ONG. Uno manda y el otro obedece. Suponemos que tú eres parte de esos venezolanos que están decepcionados de la dirigencia política, ¿verdad? A lo mejor tienes algo de decepción con la dirigencia política. Mucho, ¿verdad? Pero si tú estás escuchando radio, o viendo un programa de televisión, o viendo algo, ¿con cuál político te detienes a escuchar? ¿Qué político te hace escuchar con atención y a cuál cambias inmediatamente? Bueno, yo no oigo radio, ¿no? Ajá. Pero políticos que a mí me llaman la atención. A mí me llama la atención Chuto Real, me parece que tiene un cable tierra interesante con el país. A mí me llama la atención Jorge Roy, no sé si meterlo en la categoría de los políticos. Me parece que es un hombre que sabe conectar el mundo de la empresa con el mundo de la sociedad. A mí me llamaba mucho la atención María Carolina Uzcategui, que tiene una política de concertación en el sector comercio. Me agrada lo que hace Cusano. Me agrada lo que hace Capusolo. Digamos que yo últimamente me voy inclinando por políticos extrapartidos. Pero fíjate que has nombrado varios empresarios y dice que no quiere que Lorenzo Mendoza sea presidente. ¿Por qué Cusano sí y por qué no? Digamos que necesitaríamos un empresario que tenga mano política. En efecto, yo sí creo que el país necesita a alguien que sepa de las variables económicas básicas. Alguien que haya pagado una nómina, sabe cómo es el proceso difícil de tener la plata y que pagar la nómina. ¿Y cuáles te generan más urticaria cuando los oyes? ¿A quiénes no quieres oír ya? De todos. De todos, bueno, de todas las corrientes. Si quieres nombrar alguno. Me genera alguna urticaria el señor Guaidó. Me genera alguna urticaria la señora Machado. No me gustan los extremos. Me genera alguna urticaria algunos voceros del gobierno, pero es más peligroso mencionarlo. Estos primeros que te mencionan no me pueden hacer nada, pero otros sí. Digamos que me generan urticaria los extremos. Sobre todo me genera urticaria quien no entiende que los hechos productivos responden. ¿Y qué te genera la oposición que está en la asamblea hoy? ¿Te genera alivio? Mira, ahí hay actores que tienen mi respeto. A mí nadie me va a decir que Luis Eduardo Martínez no es un tipo honorable. Además es un tipo exitoso, que sabe pagar una nómina. No cualquiera cree en estos 20 años una universidad. Y ese creó 2. A mí me genera respeto Oscar Rondero.
Parece que es un tipo serio. Es más, sin miedo a que me liche, a mí me genera respeto Jorge Rodríguez, que es un tipo que hasta día de hoy ha sabido ser un buen comunicador de las acciones del gobierno y que parece que tiene palabra. Yo creo que hay actores políticos de un lado y otro que son moderados y son serios. En algún momento me generó mucha admiración Henry Ramos. Hoy no sé muy bien para dónde va. Bernabé es un tipo difícil de entender, difícil de comprender, pero digamos que creo que en este contexto está tratando de hacer lo correcto. ¿Qué harías tú con el G4 si te piden una opinión? Llama elecciones internas en todos los partidos. Yo creo que hay un déficit de democracia en los partidos políticos venezolanos. ¿Cómo no se puede luchar por la democracia sin partidos democráticos? Tenemos monarcas dentro de los partidos políticos venezolanos. Personas que dentro de los 4 partidos del G4, sus decisiones personales son las decisiones de las organizaciones. Mientras eso suceda, los partidos tienen no solo un problema de coherencia, sino que también tienen un problema de renovación y de conexión con la sociedad, porque como mi lealtad no responde a lo que diga la sociedad, sino a lo que dice el cenáculo, yo no me esfuerzo por trabajar con la gente. Entonces allí tienes el problema de credibilidad de los partidos. Los partidos no están trabajando constantemente con la gente porque sus liderazgos no dependen de la gente. Pero a la par el gobierno también ha sabido montar un sistema clientelar que le garantiza un mínimo de... Pero tenemos un Estado profundamente impopular. Nosotros vivimos metidos lo que llamaba Chávez en las catacumbas del pueblo. Y en las catacumbas del pueblo el partido del gobierno es un partido muy impopular. La gente le recibe la caja, le recibe la bolsa, le agarra el bono, pero no hay ese afecto que había antes. ¿Por qué no ha habido un Caracazo en Venezuela con esa situación de social tan grave que tú describes, ¿no? Porque no ha habido un shock de consumo. El Caracazo es producto de un shock de consumo. Cuando tú tienes una caída abrupta de la capacidad adquisitiva o de la disposición de un bien, la gente reacciona. Pero lo que ha pasado en Venezuela es la historia del sapo y la olla. Lo metimos con agua fría y el lío calentándose a fuego lento. La gente no reacciona cuando cree que los fenómenos son más o menos naturales. Y además digo algo más. Este es un pueblo macilento por culpa del hambre. Y la gente cuando tiene hambre no tiene energía. Quien no tiene energía no se alza. Solo los pueblos bien alimentados hacen revuelta. O sea que hay que esperar que Venezuela vuelva a ser un país de clase media para que haya cambios políticos, ¿no? Al menos necesitamos los pobres que teníamos antes. Pues yo no vengo de un hogar de clase media exactamente. Tú tampoco. Tampoco. Nosotros estamos bien alimentados. O sea, porque una cosa es ser pobre y otra cosa es estar subalimentados. Los pobres de Venezuela hasta el año 2012 eran en su mayoría pobres bien alimentados. Tú dices que ustedes se meten en las catacumbas donde están los pobres. Sí, te puedo hacer una lista larga de la ciudad y del interior. Es más, hemos trabajado en estos días, estamos trabajando con unos agricultores agrourbanos en vez de si metemos un proyecto. Que trabajan con el chavismo y ahorita vamos a tratar de trabajarlo con nosotros. ¿Qué es lo que más te impacta de la pobreza en Venezuela? El olor, hay 3 cosas que me afectan mucho. El olor, la pobreza tiene un olor muy particular. Una tía mía dice que se llama pacuso, no te voy a decir qué significa eso así. Yo sí sé qué significa. Pero el olor, primera instancia. Segundo, la piel. La piel de los más pobres es una piel que muestra las cicatrices de su vida. Una piel manchada. Y lo tercero, el cabello. Fíjate, me estoy yendo a la descripción física. Los pobres se están volviendo rubios. ¿Tú sabes por qué están volviendo rubios? Porque la desnutrición vuelve rubia a la gente. Cuando no tienes proteínas en el cuerpo no hay melanina. Y el cabello se decolora. Cada vez es más rubio en este país. Y son rubios de mi color. Me asombra eso. Pero también hay algo que me asombra también de bien. Que es la capacidad de sonreír. Este pueblo es un pueblo sonriente. Al mal tiempo, buena cara. Por eso creo que sí, que la gran apuesta aquí es a la resiliencia. No a la mera asistencia alimentaria. No a la mera asistencia humanitaria. Aquí la gran apuesta tiene que ser acompañar a que la gente pueda esa energía que tiene utilizarla para su propio beneficio. Una de las cosas buenas de esta crisis es que está produciendo ciudadanos más autónomos. La gente está entendiendo que tiene que valerse por sí misma. Y eso permite primero que la gente se haga responsable de su vida. Segundo, va permitiendo una sociedad donde exijo menos y doy más. Y tercero, construir una relación en términos políticos. Los sociólogos siempre nos vamos a meter en las variables políticas más sana. ¿Qué opinas de la olla de sopa que reparte Bertucci? Es efectismo. El gran problema y eso es un tema
pornográfico en términos generales en la clase política. Tú los ves, unos reparten arepas, otros reparten cotufa, otros reparten sardinas, unos reparten sopa, pero lo hacen un día a la vez y no siempre en la misma comunidad. ¿Acaso la gente come una sola vez? ¿Acaso la vulnerabilidad yo la resuelvo con una sopa? ¿Quién ganó con la sopa? ¿Yo que me tomé un plato de sopa o tú que te tomaste la foto? Es pornografía. Yo no estoy de acuerdo con eso. O acompañamos a la reducción de la vulnerabilidad alimentaria o no lo hacemos. Porque por foto no vamos a resolver esto. El protagonismo en la acción humanitaria no tiene sentido. Pero también mucha gente se hace fotos con ayuda humanitaria. Generalmente quien se hace fotos con ayuda humanitaria es quien no desarrolla programas sistemáticos de ayuda humanitaria. Nosotros tenemos varios programas. ¿No has visto la primera foto? Bueno, Edison, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias por acompañarnos, y a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de Vladimir y Punto y de toda la programación de Contrapunto.